¿Sabías que Jesús llamado a un hombre llamado Marcos? Esta es su historia, esta es su verdad. El polvo del camino quemaba los pies de Marcos. No era un desconocido en las calles bulliciosas de Jerusalén, pero su corazón latía con un ritmo inquieto, un anhelo que las transacciones diarias del mercado no podían calmar. Era hijo de María, una mujer piadosa cuyo hogar era refugio para muchos, pero Marcos aún no había encontrado su propio camino. Lo veía en las miradas de los fariseos, en la silenciosa súplica de los mendigos, en la opulencia hueca de los romanos, una necesidad profunda, un vacío que clamaba por ser llenado. Un día, el aire se cargó de expectación. Juan el Bautista, un profeta vestido de pelo de camello, resonaba con un mensaje de arrepentimiento en el desierto. Marcos, impulsado por una curiosidad que ardía como fuego, se unió a la multitud. Las palabras de Juan eran como un trueno, sacudiendo los cimientos de su alma. Pero fue la visión de Jesús, el Cordero de Dios, lo que lo dejó sin aliento. Luego vino el llamado. No fue un trueno ni una trompeta, sino una voz suave, llena de una autoridad innegable. Sígueme. Y Marcos, dejando atrás la seguridad de su hogar y las expectativas de su familia, lo siguió. Al principio fue un torbellino. Caminar junto a Jesús, presenciar milagros que desafiaban la lógica, escuchar parábolas que abrían el corazón a verdades profundas. Estuvo allí cuando alimentó a 5,000 personas, con unos pocos panes y peces, cuando calmó la furia del mar con una sola palabra. Vio la compasión en sus ojos al sanar a los enfermos, la ira justa al expulsar a los mercaderes del templo. Pero no todo fue triunfo. La sombra de la traición se cernía sobre ellos. La noche en el jardín de Getsemaní, el terror paralizó a Marcos. Cuando los soldados arrestaron a Jesús, huyó, dejando atrás incluso su manto. La vergüenza lo consumió. Había fallado, había abandonado a su maestro. Sin embargo, la gracia es un río caudaloso. Después de la crucifixión, después de la resurrección, el miedo de Marcos fue reemplazado por un fuego nuevo. El Espíritu Santo descendió, y la timidez se convirtió en audacia. Ya no era el joven asustado que huyó en la noche, sino un testigo valiente, un heraldo de la buena nueva. Viajó con Pablo y Bernabé, enfrentando peligros, naufragios y la hostilidad de aquellos que rechazaban el mensaje de Cristo. Hubo desacuerdos, momentos de duda, pero la fe de Marcos, forjada en el crisol de la experiencia, permaneció inquebrantable. Se dice que Marcos, guiado por el Espíritu Santo, escribió el Evangelio que lleva su nombre, un relato vívido y poderoso de la vida de Jesús, contado con la urgencia de un testigo ocular. En cada palabra, en cada detalle, se escucha el eco de su propio viaje, de la inquietud a la fe, del miedo al valor, de la traición a la redención. Pero la historia de Marcos no termina en fracaso, sino en restauración. Con el tiempo, Marcos maduró, creció en carácter, en fe y en compromiso. Años después, el mismo Pablo que una vez no quiso llevarlo, escribe algo sorprendente. En 2 Timoteo 4:11 dice: «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Esa frase lo cambia todo. El joven que un día abandonó la misión, ahora era considerado útil y necesario. Marcos no solo fue restaurado, también fue levantado para cumplir un propósito mayor: escribir uno de los 4 evangelios. Su relato es directo, dinámico y lleno de acción, mostrando a Jesús como el siervo poderoso de Dios. Pero su ministerio no se limitó a escribir. La tradición cristiana nos dice que Marcos llevó el mensaje hasta Alejandría, en Egipto. Allí predicó el evangelio, estableció una comunidad de creyentes y enfrentó oposición. En una ciudad llena de diversidad cultural y creencias, Marcos proclamó a Cristo con valentía. No fue fácil. Predicar en ese contexto implicaba riesgo, rechazo y persecución, y fue precisamente en ese lugar donde llegaron sus últimos días. Según la tradición, Marcos fue arrestado por su fe. Se le exigió que dejara de predicar, que negara el mensaje que anunciaba. Pero él no retrocedió. El mismo hombre que una vez se apartó, ahora permanecía firme. Se cuenta que fue arrastrado por las calles hasta morir, sufriendo por causa del evangelio que predicaba. Su final no fue silencioso, fue un testimonio de transformación, de restauración, de fidelidad hasta el final. La vida de Marcos nos deja una enseñanza profunda. El comienzo no define el final. Puedes fallar,
puedes retroceder, puedes tener momentos de debilidad, pero si permaneces, si creces, si permites que Dios te forme, tu historia puede ser redimida. Marcos pasó de ser un joven inconstante a un hombre clave en la expansión del Evangelio, de alguien cuestionado a alguien indispensable, y su legado sigue vivo hoy, cada vez que alguien abre el Evangelio que lleva su nombre y lee acerca de Jesús. Porque cuando Dios escribe una historia, incluso los tropiezos se convierten en propósito. Y es que, en la historia de Marcos, encontramos un espejo de nuestras propias vidas, porque todos, en algún momento, hemos sentido el llamado, hemos experimentado la duda, hemos tropezado y caído, pero también, como Marcos, podemos encontrar la gracia, el perdón y la fuerza para levantarnos y seguir a Jesús, testificando del amor que transforma its regime. ¿Y tú, estás dispuesto a responder a ese llamado?